Vamos a ver más relaciones entre ángulos que pertenecen a distintos cuadrantes. Por ejemplo, lo que se llaman ángulos suplementarios. Yo no sé si tú te das cuenta de que el mundo funciona. La vida a tu alrededor funciona. Las tiendas están surtidas, la gente transporta las cosas, tienes comida, servicios, ropa y vives decentemente en tu casa. Funciona. El mundo funciona porque hay un montón de gente que cumple con su obligación, aunque le fastidie hacerlo a veces, o aunque le fastidie hacerlo a menudo. El mundo cumple con su obligación. Tú tienes una obligación también. Tu obligación es estudiar. Pero tienes una grandísima ventaja. Y es que esa obligación que se te impone no es para satisfacción de los demás, es para beneficio tuyo. Es decir, se te obliga a hacer algo que es bueno para ti. Lo que pasa es que probablemente no lo comprendas todavía. Pero debes tener un poco de fe en los mayores, porque estamos construyendo un mundo que hace posible que tú vivas muy cómodamente. El mundo funciona razonablemente bien, funciona con esfuerzo, con sacrificio, pero funciona. ¿Vale? Podría funcionar muchísimo peor en muchos aspectos. En realidad vives muy cómodamente. No te lo digo como un reproche, te lo digo para constatar una realidad. Tú debes hacer la parte que te corresponde del trabajo. Tú debes cumplir también. Entonces debes someterte a las obligaciones, y lo digo así, debes someterte a las obligaciones, porque además es que van a ser buenas para ti. Dentro de 10, 15 o 20 años dirás, es verdad, tenía razón, cuánta razón tenía. Ahora quizás no lo digas, pero hazlo, hazlo. Ángulos suplementarios. Ángulos suplementarios son aquellos que suman 180 grados. 180 grados es pi. Entonces tenemos un primer ángulo alfa y tenemos un segundo ángulo, de manera que alfa más beta es igual a pi, o a 180. Entonces de ahí deducimos que el segundo ángulo al que nos vamos a referir es pi menos alfa. Esa es la manera de referirnos a ángulos suplementarios, lo que le falta al ángulo para llegar a pi, para llegar a 180. Por ejemplo, 30 y 150. Esos dos ángulos son suplementarios. Si los sumamos, 30 más 150 nos da 180. 150 es lo que le falta a 30 para llegar a 180. O 30 es lo que le falta a 150 para llegar a 180. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué es lo que pasa cuando trabajamos con ángulos suplementarios. Hacemos la circunferencia goniométrica. La hago en primer y segundo cuadrantes solamente. Entonces, lo que va a ocurrir es que vamos a tener un ángulo aquí, que es el que llamamos ángulo alfa, y ahora vamos a tener otro aquí, que es pi menos alfa, o lo que es lo mismo, 180 menos alfa. Le falta alfa para llegar a 180. Entonces tiene que ser una cosa así. Se me ha ido un poco. Puedo corregirlo. Ahora. Eso. ...180 menos alfa. Lo que ocurre con estos dos ángulos, alfa, lo que hace es levantarse únicamente hasta aquí. Y el otro gira de manera que la porción que le falta es la misma que alfa. Esto podría ser 30 y esto podría ser 150. Le falta 30 para llegar a 180. Yo uso indistintamente 180 o pi. Tú tienes que hacerlo también. Tienes que acostumbrarte a la notación de radianes, porque te la van a exigir. Te la van a exigir. Entonces, unas veces pondré 180, otras veces pondré pi, otras veces pondré las dos cosas. Pero acostúmbrate. Acostúmbrate. ¿Qué vemos? Una simetría. Vemos una simetría porque el eje Y está funcionando como si fuese un espejo.
Esto de aquí lo tenemos repetido aquí. Es decir, están a la misma altura, por decirlo de alguna manera. Tienen la misma inclinación. Esta inclinación respecto del eje X es la misma inclinación que esta respecto del eje X. En este caso respecto del eje X negativo. En este caso respecto del eje X positivo. Entonces, ¿qué va a pasar con el seno de 180 menos alfa? 180 menos alfa es todo. Están superpuestos los ángulos. Está uno puesto encima del otro. 180 menos alfa está aquí. Su seno va a estar aquí. ¿Dónde va a estar el seno de alfa? El seno de alfa va a estar en el mismo sitio. Si yo trazo una horizontal para hacer la proyección de cara al seno, veo que caen en el mismo sitio, porque esta amplitud alfa es la misma que hay aquí. Es la misma que hay aquí. Por eso ese ángulo es 180 menos alfa. Si estos son 30 grados y estos son 150, faltan 30 grados. Entonces estoy viendo el mismo dibujo y lo que ocurre es que los senos coinciden. No es que esté viendo el mismo dibujo, pero veo una simetría de manera que el seno de pi menos alfa, el seno del complementario, es igual que el seno del ángulo simple. Perdón, he cometido un error, he dicho complementario, es suplementario. El seno del ángulo suplementario. Los complementarios eran los que sumaban 90, que ya los habíamos hecho antes. El seno del ángulo suplementario es igual que el seno del ángulo simple. ¿Y qué va a pasar con el coseno? Bueno, pues nosotros hacemos la proyección hacia el eje X. Hacemos la proyección hacia el eje X. Y si de verdad tengo este dibujo duplicado aquí por simetría, esta longitud va a ser la misma que esta. Pero ¿qué va a ocurrir? Que va a cambiar de signo. Va a cambiar de signo porque esta es en el lado positivo y esta es en el lado negativo. Entonces ahora no puedo decir que son iguales. Lo que digo es que el coseno de pi menos alfa, el coseno del complemento, ¡qué manía! El coseno del ángulo suplementario es el coseno del ángulo simple, pero cambiado de signo. Es decir, si esto mide 0,8, esto medirá menos 0,8. El coseno del suplementario será igual a menos 0,8, que era el coseno del ángulo simple. ¿Y ahora qué pasará con la tangente? Con la tangente necesito ampliar el dibujo y seguimos teniendo esa simetría. Entonces yo prolongo aquí y tendré una longitud. ¿Qué va a pasar cuando esto lo traiga aquí abajo? Que voy a tener la misma longitud pero cambiada de signo. Porque esta inclinación es la misma que esta. Entonces cuando yo prolongue por aquí, voy a tener el mismo trozo en la tangente. Lo que pasa es que una de ellas es positiva y la otra negativa. Entonces, la tangente del ángulo suplementario es igual a la tangente del ángulo normal, pero cambiado de signo. Ángulo normal, del ángulo de partida, del ángulo básico. Tienen el seno vale exactamente lo mismo, el coseno vale lo mismo pero cambiado de signo, por lo tanto son opuestos, y las tangentes también son opuestas. Toman el mismo valor numérico, pero una de ellas positiva y la otra negativa. Entonces, ¿qué significa esto? Pues lo que estábamos diciendo de 30 y 150, que conocemos el seno, el coseno y la tangente de 30. Gracias a eso, yo conozco ya el seno, el coseno y la tangente de 150. 30. Seno, coseno, tangente. El seno de 30 es un medio. El coseno, raíz de 3 partido por 2. La tangente, raíz de 3 partido por 3. Bueno, pues el seno de 150, que es el seno de 180 menos 30, ahora es cuando estoy escribiendo eso, va a ser igual, según eso de ahí, al seno de 30. Ya acabo de conocer el seno de 150, que es un ángulo que estaba en el segundo cuadrante. Un ángulo que no lo teníamos censado, por decirlo de alguna manera.
¿Qué va a pasar con el coseno de 150? Pues que como es el coseno de 180 menos 30, según lo que acabamos de deducir, este era el seno de 30, bueno, lo pongo, es un medio. El coseno va a ser igual al menos coseno de 30. Y eso es menos raíz de 3 partido por 2. Si coges raíz de 3 partido por 2 y lo cambias de signo, te quedará un número. Luego coges y le dices, calcúlame el coseno de 150. Te dará el mismo número. Puedes hacer estos dos cálculos con la calculadora y verás que coinciden. El número decimal coincide. Lo mismo pasaría con la tangente. Venga, la escribimos. La pereza no puede con nosotros. La tangente de 150 es la tangente de 180 menos 30. La tangente de 150 es la tangente del suplementario de 30. ¿Qué relación tiene con 30? Pues que es la menos tangente de 30. La tangente de 30 la conocíamos, raíz de 3 partido 3, pues en negativo, menos raíz de 3 partido 3. Entonces esa es la utilidad de todas estas fórmulas que estamos viendo. Estamos conectando ángulos que pertenecen a distintos cuadrantes o que tienen alguna relación especial entre sí, de manera que conociendo unos pocos senos, cosenos y tangentes, podemos sacar los de muchos otros ángulos apoyándonos en ellos.